Los sacrificios de animales, pasados y futuros. Se entiende a la luz de toda la revelación bíblica, culminando en la obra perfecta de Jesucristo. Aunque existen diferencias entre las escuelas escatológicas, principalmente entre el dispensacionalismo y el amilenialismo, todas coinciden en que el sacrificio de Cristo es suficiente, definitivo y superior a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Y, el origen de los sacrificios. Los sacrificios no fueron una invención humana, sino una institución divina. La primera referencia aparece inmediatamente después de la caída. Génesis capítulo 3 versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Muchos teólogos consideran que aquí ocurrió el primer sacrificio animal. ¿Por qué? Porque Dios cubrió la vergüenza del hombre. Para obtener pieles tuvo que morir un animal. Se establece el principio de que la muerte de un inocente cubre la vergüenza del culpable. No se afirma explícitamente, pero constituye una fuerte tipología de Cristo. 2. El sacrificio de Abel. Génesis capítulo 4 versículo 3 al 5. Abel ofreció, de los primogénitos de sus ovejas. Caín ofreció frutos de la tierra. Hebreos explica. Hebreos capítulo 11 versículo 4. Por la fe Abel ofreció. El problema no fue simplemente vegetal contra animal. Fue actitud del corazón, obediencia, fe. No obstante, el sacrificio animal ya comenzaba a ilustrar la necesidad de derramamiento de sangre. 3. El pacto con Noé. Después del diluvio. Génesis capítulo 8 versículo 20. Edificó Noé un altar, ofreció animales limpios. Dios aceptó aquel sacrificio. Aquí aparecen nuevamente. Altar, sacerdote, sangre, adoración, IV. Abraham e Isaac. Génesis capítulo 22. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios proveyó un carnero. Aquí aparece uno de los grandes tipos de Cristo. Isaac representa al hijo prometido. El carnero muere en lugar del hijo. El principio es sustitución. La Pascua. Éxodo capítulo 12. El cordero debía ser macho, sin defecto, de 1 año, sin mancha. Su sangre debía colocarse sobre postes, dintel. Cuando Dios veía la sangre, pasaré de vosotros. Este sacrificio apunta directamente a Cristo. Pablo declara, 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. El sistema levítico. Todo el libro de Levítico gira alrededor de los sacrificios. Existían 5 principales. 1. Holocausto. Hebreo. Hola, significa, lo que asciende. Era totalmente consumido. Representaba consagración absoluta. 2. Ofrenda vegetal. Hebreo. Mina. Representaba gratitud. 3. Ofrenda de paz. Hebreo. Selem. Comunión con Dios. 4. Ofrenda por el pecado. Hebreo. Hatat. Expiación por pecados involuntarios. 5. Ofrenda por la culpa. Hebreo. Asam. Incluía restitución. 7. ¿Por qué era necesaria la sangre? Levítico capítulo 17 versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. La sangre simboliza la vida. La muerte del animal enseñaba que el pecado produce muerte. Romanos capítulo 6 versículo 23. La paga del pecado es muerte. 8. El día de la expiación. Levítico capítulo 16. Era el sacrificio más importante del año. Había 2 machos cabríos. Uno era sacrificado. El otro era enviado al desierto. Este último se llama Azazel. Representaba la remoción del pecado. Limitaciones de los sacrificios. Hebreos capítulo 10 explica que los animales nunca quitaron realmente el pecado. Hebreos capítulo 10 versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La palabra griega para quitar, abgerein, significa remover completamente. Los sacrificios levíticos no eliminaban el pecado de forma definitiva, señalaban hacia el sacrificio perfecto que vendría. Los sacrificios eran temporales, repetitivos, simbólicos, pedagógicos. Cristo, el sacrificio perfecto. Juan el Bautista declaró, Juan capítulo 1 versículo 29. He aquí el Cordero de Dios. Isaías capítulo 53 había profetizado. Como cordero fue llevado al matadero. Pedro escribe, 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19. Con la sangre preciosa de Cristo. Hebreos desarrolla ampliamente esta verdad. Cristo es sacerdote, es altar, es víctima, es mediador, todo converge en él. Sí, el sacrificio fue único. Hebreos capítulo 10 versículo 10. Ofrecido una vez para siempre. Griego, efapax, significa, una sola vez y para siempre. Es una palabra clave en la teología evangélica. Cristo nunca volverá a ser sacrificado. 12. Habrá sacrificios animales en el futuro.
Aquí aparecen las principales diferencias dentro de la teología. Posición 1. Dispensacionalismo premilenial. Esta interpretación sostiene que durante el reino milenial descrito en Apocalipsis capítulo 20 habrá un templo futuro, identificado con la visión de Ezequiel capítulos 40 al 48, en el que se ofrecerán sacrificios animales. Los argumentos incluyen: Ezequiel describe un templo con medidas detalladas. Se mencionan sacerdotes levitas y sacrificios. Zacarías capítulo 14 habla de adoración futura en Jerusalén. Sin embargo, quienes sostienen esta posición aclaran que esos sacrificios no tendrían eficacia expiatoria. Serían conmemorativos o pedagógicos, recordando la obra de Cristo de manera semejante a cómo la cena del Señor recuerda hoy su sacrificio. En esta interpretación, los sacrificios no competirían con la cruz ni añadirían mérito para el perdón. Posición 2. Amilenialismo. Esta postura sostiene que Ezequiel capítulos 40 al 48 utiliza un lenguaje altamente simbólico para describir la presencia de Dios con su pueblo y la perfección de su reino. Los argumentos principales son: Hebreos enseña que el sacrificio de Cristo puso fin al sistema sacrificial. Un regreso a sacrificios literales parecería incompatible con la suficiencia de la cruz. El Nuevo Testamento presenta a Cristo como el cumplimiento del templo, del sacerdocio y de los sacrificios. Posición 3. Posmilenialismo. Generalmente interpreta las profecías de Ezequiel de forma simbólica y coincide con el amilenialismo en que no habrá un restablecimiento de sacrificios expiatorios. 13. ¿Qué dice Hebreos sobre cualquier regreso al sistema sacrificial? Hebreos capítulo 8 versículo 13. Ha dado por viejo al primero. Hebreos capítulo 9 versículo 12. Entró una vez para siempre. Hebreos capítulo 10 versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Este último versículo es central en la interpretación evangélica. La obra de Cristo es completa y suficiente para el perdón, por ello, ningún sacrificio posterior puede añadir eficacia expiatoria. 14. Los sacrificios espirituales del creyente. Aunque ya no se ofrecen animales, el Nuevo Testamento habla de sacrificios espirituales. Romanos capítulo 12 versículo 1. Presentar el cuerpo como sacrificio vivo. Hebreos capítulo 13 versículo 15. Sacrificio de alabanza. Hebreos capítulo 13 versículo 16. Hacer el bien y compartir con otros. 1 Pedro capítulo 2 versículo 5. Los creyentes ofrecen sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. 15. Aplicaciones prácticas. El pecado tiene un costo real, la muerte. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. La muerte de Jesús cumplió plenamente lo que los sacrificios antiguos solo prefiguraban. La salvación se recibe por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, no por repetir sacrificios o rituales, Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9. La vida cristiana responde a esa gracia ofreciendo obediencia, adoración y servicio como sacrificios espirituales. Conclusión. Los sacrificios de animales del Antiguo Testamento fueron instituciones divinas con un propósito pedagógico y profético. Enseñaban la gravedad del pecado, la necesidad de un sustituto inocente y preparaban el camino para el sacrificio perfecto del Mesías. El Nuevo Testamento afirma que Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, ofreció un sacrificio único, suficiente y definitivo por el pecado, Hebreos capítulos 9 al 10. Por ello, ningún sacrificio animal puede añadir eficacia a su obra redentora. En cuanto al futuro, existe diversidad de interpretación dentro de la teología. Los dispensacionalistas premileniales esperan sacrificios conmemorativos en un templo milenial, mientras que amilenialistas y posmilenialistas entienden las profecías de Ezequiel de manera simbólica y no esperan un restablecimiento literal del sistema sacrificial. A pesar de estas diferencias escatológicas, todas estas corrientes coinciden en una verdad fundamental: la muerte de Jesucristo es el cumplimiento perfecto de todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento y constituye el único fundamento suficiente para la reconciliación del ser humano con Dios.